a desarrollar lo que en un momento dado pues, nos presenta en su orden el programa del curso, y sería este tema que ustedes ven en su pantalla. Como pueden percatarse, este punto es un número 4, en donde lo que vamos a desarrollar pues específicamente será estos temas y subtemas. Como pueden darse cuenta, tenemos por un lado otros dos conceptos jurídicos fundamentales materiales: el derecho subjetivo y el deber jurídico. ¿Qué se nos pide dentro del programa? Definición de ambos y, por supuesto, clasificación de estos conceptos. Pero obviamente va a haber siempre un elemento extra o adicional en el desarrollo de la temática, y obviamente están ustedes acostumbrados a este tipo de ampliación en cuanto a la temática jurídica se refiere. Bueno, entonces, ¿qué vamos a generar? Pues comencemos. Esta sería la parte de nuestro programa. Pues voy a dejar de compartirlo con ustedes para dar paso a la presentación que ha sido preparada para la sesión de hoy. Entonces, ¿qué tendría? Pues básicamente paso con ustedes y vemos en este aspecto las reglas establecidas para nuestras sesiones virtuales. Ustedes ya las conocen. Entonces, no está de más solicitarles encarecidamente que mantengan silenciados sus micrófonos para evitar interrupciones. También, pues, las preguntas al finalizar van a ustedes a encontrar una respuesta a las mismas, toda vez que la tengan en su momento. Si no, investigaré, pero en el chat o bien a través del micrófono abierto lo pueden realizar. Bueno, entonces, comencemos. Este tema que ustedes ven en su pantalla forma parte, por supuesto, de una temática que nuestro pensum de estudios la ubica como conceptos jurídicos fundamentales de carácter material. Ya ustedes saben, y obviamente lo conocen, puesto que eso se explicó en sesiones anteriores, que estos conceptos de carácter material en el ámbito jurídico fundamental hacen referencia al contenido sobre el cual versa la norma jurídica. En este caso, ya hemos desarrollado algunos conceptos como el de la persona, hechos y actos jurídicos, hablamos de objetos del derecho. Pues ahora lo que nos corresponde es desarrollar el derecho subjetivo y el deber jurídico. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues comencemos. Vamos a ver algún aspecto que se hace necesario e indispensable, y es, en este caso, en cuanto al tema de nuestro programa, aquí ya se los tengo de una manera más ampliada, requiere la definición de ambos conceptos, la clasificación, en cuanto al programa oficial del curso establece o puntualiza. Pero como aspectos de carácter preliminar, claro, pues lo que vamos a recordar es que cuando hablamos de una norma jurídica, esto ya lo habíamos visto en el semestre pasado, toda norma implica una regla, un precepto, una orden, una disposición, un mandato, que tiene un carácter dual, es imperativo atributivo e impero atributivo, y esta regla de conducta, pues básicamente va dirigida a ese comportamiento externo de las personas en sociedad. De las normas jurídicas, pues vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones. Estos temas ya ustedes los han de conocer, supongo que ya los conocen, pero no está de más recordarles que ese carácter dual impero atributivo de la norma jurídica obedece en cuanto al carácter imperativo, impone deberes jurídicos, y en cuanto al carácter atributivo, pues confiere o otorga derechos subjetivos. Y también es importante que ustedes recuerden que hay características que distinguen a las normas jurídicas. Dentro de estas tenemos, por supuesto, la exterioridad. La norma de derecho regula la conducta externa de las personas en sociedad. En cuanto a la bilateralidad, aquí encontramos que hay dos polos dentro de un vínculo, lazo, nexo jurídico, y que por un lado pues, encontraremos a un sujeto que se encuentra frente a otro, con la diferencia de que en esa relación o vínculo jurídico hay un sujeto que va a ser titular de un derecho de carácter subjetivo
le vamos a denominar sujeto activo, pretensor o derechohabiente. Y por el otro lado, pues vamos a ver otro sujeto que en función o relación al primero va a tener el carácter de sujeto pasivo, también conocido como obligado o deudor, siendo este el titular del deber jurídico. Y en esta característica de bilateralidad, podemos destacar dos conceptos que son correlativos, porque representan, podríamos decir así, el anverso y reverso como de una misma moneda, porque lo que para un sujeto puede representar un derecho subjetivo, para el otro va a constituir un deber jurídico. Y este elemento es el que hace ver en su plena participación los dos conceptos de carácter jurídico fundamental, como son el derecho subjetivo y el deber jurídico. Luego la heteronomía, pues la imposición de una voluntad, la subordinación de una voluntad que subyace dentro de la norma. La coercibilidad determinada por la posibilidad de hacer uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de lo imperado o mandado por los preceptos jurídicos. Y obviamente, pues siendo factor de regulación conductual, lo hace a nivel de ese colectivo social y por eso regula modos colectivos de conducta. Este preámbulo, como un aspecto preliminar, pues básicamente va dirigido a que ustedes vean y entiendan que aquí, ya de entrada, estamos presentando cómo se conjugan los conceptos jurídicos fundamentales, cómo lo sería el derecho subjetivo y el deber jurídico. Y vamos a platicar, por supuesto, de los mismos. Ahora, siguiendo esta línea, en esta exposición, pues lo que vamos a tener básicamente es lo siguiente. En esa característica que anteriormente les comentaba, y es la bilateralidad, pues destacamos esto. El carácter bilateral implica que hay dos lados, dos polos, son obviamente opuestos. Por un lado, pues tenemos que en esos sujetos que participan en la relación jurídica, pues hay uno que ocupa un lugar en cuanto a la titularidad del derecho subjetivo se refiere, y este obviamente va a ser el denominado sujeto activo, que también es conocido como pretensor o derecho habiente. Tomamos en consideración entonces este componente que es importante relacionado o referido al carácter dual de la denominada bilateralidad. Entonces, tenemos estos dos aspectos que no se les olvide. Noten cómo vamos a conjugar estos dos elementos que se constituyen en categorías fundamentales para el derecho. Seguimos entonces y vamos a determinar un punto importante. Entendamos que esos sujetos, y claro, estos son dos componentes, se constituyen en los elementos personales de la relación jurídica. Y claro, en su momento vamos a desarrollar el tema de la relación jurídica, que es el tema que sigue como concepto jurídico fundamental, luego de culminar los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Entonces hablamos de los elementos que son denominados personales de la relación jurídica. El sujeto activo, pues también, como ustedes verán, es conocido como pretensor o derecho habiente, quien es este titular del derecho subjetivo, y el sujeto pasivo, también conocido como obligado o deudor, dentro de la relación jurídica, es el titular del deber jurídico. Entonces, ¿en qué consisten estos dos conceptos jurídicos fundamentales? Pues vamos a ir paulatinamente explicando los conceptos que ustedes tienen, obviamente, en su pantalla. Partamos de lo siguiente. Como aspectos generales previos al desarrollo de este tema, es necesario que comprendamos la importancia que tiene para la ciencia del derecho el concepto del derecho subjetivo. Claro, he de contarles de que si bien es cierto, es un concepto que contemporáneamente se acuñó e ingresó en la doctrina jurídica, que es la teoría general del derecho, pues vamos a ver que se ha dicho que tiene importancia, dado a que desde un contexto
eminentemente procesal, en la teoría general del proceso, se habla de que el derecho subjetivo faculta a un sujeto para poner en marcha la acción procesal. De hecho, cuando nosotros hablemos de este otro concepto jurídico fundamental material que es la acción, pues básicamente vemos que la acción en sí misma, y eso lo vamos a explicar en la parte específica cuando desarrollemos estos conceptos, pero cuando un sujeto, para poder hacer valer un derecho, acude a un órgano jurisdiccional, acude a los tribunales de justicia y solicita formalmente que se inicie un proceso judicial, obviamente con la intención de dirimir un conflicto de intereses entre partes determinadas, lo está haciendo porque en el momento en que solicita es porque es el derecho del sujeto, y es acá en donde hablamos de la acción desde ese contexto del proceso, la acción procesal, que es básicamente el mecanismo para poner en marcha el debido proceso. Entonces, el derecho que nosotros tenemos de acudir al Estado, de solicitarle formalmente que inicie un proceso, es un derecho de carácter subjetivo, y aquí se le está dando un carácter procesal, pero no únicamente se circunscribe a este contexto eminentemente procesal, pero los autores destacan, entre otras proyecciones o campos de influencia del denominado derecho subjetivo, destacan el carácter procesal, que no es el único, y ustedes verán por qué. También se ha dicho que el concepto del derecho subjetivo tiene relevancia en el ámbito del derecho público, en el caso, por ejemplo, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, también en el ámbito de los derechos humanos o fundamentales, se habla de que son derechos subjetivos, pero no solo es el ámbito del derecho público, en lo privado también vemos las facultades a través de las cuales un sujeto puede exigir algo de otro. En caso de incumplimiento de un contrato, puede ser un arrendamiento, y cuando el propietario del inmueble, que tiene la calidad de arrendante o arrendador, requiere, le exige al inquilino, que tiene la calidad de arrendatario, que pague el monto de dinero convenido, pactado por el uso, entonces lo está haciendo el arrendante o arrendador porque es su derecho de exigirle que le pague. Entonces, eso se da también en el ámbito del derecho privado, es un derecho subjetivo. Yo podría mostrarles este objeto, y claro, tengo un derecho de propiedad sobre el mismo. Entonces, es mi derecho poder usar, gozar y disponer de este bien dentro de los límites establecidos por la ley, porque tengo el derecho de propiedad. Entonces, si alguien pretende en un momento dado tomarlo sin mi autorización, yo tengo el derecho de exigirle que respete este derecho, porque es mi derecho subjetivo sobre este objeto. Claro, el objeto no tiene obligaciones para conmigo, pero yo sí tengo un derecho de propiedad, que es un derecho real, y obviamente lo vamos a clasificar, como ustedes verán, en un derecho subjetivo privado, que es de un momento un derecho real, facultades que tenemos sobre los objetos, en este caso sobre los bienes, frente a los demás. Entonces también vemos que no solo en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado, vamos a tener esa protección de este concepto denominado derecho subjetivo. Pero entonces continuemos disertando sobre esta temática. Ustedes podrán encontrar en un momento dado aspectos interesantes. Ustedes pueden ver acá que cuando nosotros mencionamos derecho subjetivo, entonces hay dos conceptos, derecho objetivo versus derecho subjetivo. Entonces, se hace necesario establecer en este momento una diferenciación entre un derecho subjetivo como facultad o poder que las normas jurídicas le atribuyen a los sujetos de derecho,
Pero vamos a entender que aquí hay otro concepto y es el denominado derecho objetivo. ¿Por qué voy a platicar de este concepto que es el derecho objetivo? Porque se ha dicho, y claro, hay corrientes de pensamiento filosófico inspiradas en un positivismo jurídico, por ejemplo, que cuando definen al derecho subjetivo, pues nos están diciendo de que son todas aquellas facultades emanadas o derivadas de las normas del derecho objetivo o material, a través del cual o en virtud de la cual un sujeto, una persona, está facultada para hacer algo, para exigir algo, o bien para abstenerse de realizar un determinado comportamiento. Entonces, en la misma definición que anteriormente les acabo de mencionar, claro, la vamos a ver detenidamente, no se preocupen. Entonces, se está vinculando el derecho subjetivo con el derecho objetivo en función de que existe un fundamento, según esta corriente de pensamiento filosófico, que nos está indicando que el fundamento del derecho subjetivo va a radicar en la existencia de una norma de derecho objetivo o material que sirve de fundamento. Claro, a estas alturas se necesita un ejemplo. ¿Por qué un trabajador exige al patrono, está haciendo valer un derecho subjetivo, que le pague su bono 14? ¿Será imaginación o invento del trabajador? Y la respuesta es obvia, ¿no? Porque existe norma de derecho objetivo que contempla y establece. Y esa facultad que tiene el trabajador se fundamenta o se basa en una norma de derecho objetivo. ¿Por qué la esposa tiene derecho preferente sobre el sueldo del marido? Porque existe una norma, y en este caso hablamos del 112 como artículo del Código Civil en Guatemala, que nos está diciendo que la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario, ingresos del marido, por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Entonces existe una norma. No es que la esposa se esté inventando un derecho. Entonces, ella hace valer su derecho subjetivo en función de que existe una norma que forma parte del derecho objetivo material en el cual se fundamenta ese derecho. Entonces, en esta posición de nuestro análisis, lo que estamos vinculando son dos acepciones de la palabra derecho. Esto lo vimos el semestre pasado. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El semestre pasado yo les indicaba a ustedes que la objetividad del derecho, claro, respeto a las definiciones que dan los diversos autores del derecho objetivo cuando hablan de un conjunto de normas de carácter imperatributivo, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros analizamos el carácter objetivo, ¿qué es lo que le da la objetividad al derecho? ¿Por qué se dice que es objetivo? Entonces, hay un punto que yo propuse, se los comentaba a ustedes, que la objetividad del derecho radica, y aquí quiero que pongan mucha atención, en la posibilidad de comprobar la existencia de la norma en la cual se fundamenta. Esa posibilidad es una aprehensión sensorial, puesto que alguien podría inventar cualquier cosa y creer que ese es su derecho, pero obviamente tendrán que responder a la siguiente pregunta: ¿y en qué está fundamentando ese supuesto derecho subjetivo? Pues entonces tendría que fundamentarse en una norma de la cual se derive esa facultad. Claro, hay criterios filosóficos en cuanto a, y esto genera polémica, y posiblemente estamos en un aspecto de un influjo en este momento de un positivismo jurídico. El reconocer que el derecho subjetivo existirá sí y solo sí existe una norma de derecho objetivo que la valide. Podríamos pensar, a contrario sensu, de que si no existe una norma de derecho objetivo del cual se fundamente el derecho subjetivo, entonces este último, el subjetivo, no tendría un fundamento de validez. El condicionamiento de un derecho con respecto al otro. El poder decir que tengo un derecho subjetivo y que estoy facultado para hacer algo, para exigir algo, para abstenerme de un comportamiento, obedece a que hay una norma que a mí, dentro del ordenamiento jurídico, me está facultando para hacer eso,
para exigir esto, para abstenerme de un determinado comportamiento. Pero entonces continuamos disertando sobre este tema. Entonces, cuando se habla de la esencia, de la naturaleza jurídica del derecho subjetivo y el alcance que el mismo tiene, se han presentado teorías. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí en pantalla, la teoría de la voluntad, la teoría del interés, teorías de la negadoras de la existencia del derecho subjetivo, y dentro de estas pueden ver la teoría normativista de Hans Kelsen, la teoría de Leon Duguid, está la teoría del realismo jurídico. Entonces llegamos en principio a entender que cuando se aborda en la temática del derecho subjetivo, hay autores que se pronuncian a favor y en contra de la existencia del mismo. Brevemente, pues podríamos ver en este momento, pues estas posiciones de carácter doctrinario. Entonces, lo que podemos encontrar en este caso, pues ustedes podrán darse cuenta, que se habla de, pues por lo menos en un momento determinado, pues se nos está mencionando en esta presentación, pues se nos mencionan algunos aspectos interesantes. Cuando nosotros hablamos del denominado derecho subjetivo, pues vamos a encontrar pues, posiciones. Y ustedes pueden darse cuenta que en nuestra pantalla pues, se mencionan estas corrientes de pensamiento y esto nos va a generar, por supuesto, una posibilidad de poder entender en un momento determinado pues, la importancia que representa o de la cual representan obviamente estas normas. Entonces podríamos ver, vamos a generar algunos componentes importantes. Ustedes podrán darse cuenta de que estas teorías, tenemos una teoría de la voluntad, la teoría del interés, tenemos teorías, en este caso, interesantes, y podríamos mencionar específicamente, en cuanto a la primera se refiere, pues vamos a generar, obviamente, el siguiente componente. Quiero que ustedes se den cuenta de algo interesante. El concepto, en un momento dado, tiene, el derecho subjetivo tiene esta, podríamos decir, esta repercusión. En cuanto a las teorías, la primera, la teoría de la voluntad, pues podríamos encontrar algo interesante. El derecho subjetivo, según esta posición doctrinaria, consiste, y esto es interesante, pues poner atención en cuanto a en qué consiste según algunos autores. Y ellos nos están diciendo que el derecho subjetivo consiste en un hecho psicológico. Imagínense ustedes ya mencionar o establecer en hecho psicológico de la voluntad del sujeto, y esto, por supuesto, nos va a generar definitivamente algunas preocupaciones, puesto que nos están indicando que es un hecho psicológico de la voluntad del sujeto y que las normas de derecho positivo han de reconocer y garantizar. Claro, tendríamos que entender que esta es una posición bastante interesante. Entonces, habla del derecho subjetivo como un hecho psicológico de la voluntad del sujeto. Pero también tenemos teorías como la teoría del interés. Para el caso de esa teoría del interés, imagínense, nos está indicando de que considera que el derecho subjetivo es un interés protegido por el derecho y parte, obviamente, de una concepción del derecho entendido como, imagínense cómo conciben estos teóricos, conciben al derecho como regulación de intereses en conflicto. Y así, pues podríamos tener en diversidad de posiciones y vamos a generar o determinar que hay teorías negadoras de la existencia de derecho subjetivo. ¿Esto qué significa? Que hay teorías que nos están indicando de que el denominado derecho subjetivo no existe. En una de estas teorías, pues podemos mencionar la teoría normativista de Kelsen. Hans Kelsen, ustedes recordarán, porque lo vimos en el semestre pasado, es un positivista jurídico. Entonces, Kelsen consideró que tanto la teoría de la voluntad como la teoría del interés antes mencionadas piensan de que existe un derecho subjetivo previo al derecho objetivo. Ya hemos mencionado estos dos conceptos. Lo cual
nos decía Kelsen, va a suponer retomar a la teoría justnaturalista, aquella teoría que en un momento dado, pues se recuerdan ustedes del derecho natural, que defiende el dualismo entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Y él dice que esto debe ser eliminado, porque según Kelsen, y esto es interesante, el derecho subjetivo no constituye más que un aspecto de un derecho objetivo y que toma la forma de un deber cuando la norma está sancionando a un sujeto, o bien la de un derecho subjetivo cuando se pone a disposición de un sujeto. En términos más concretos, podría decirles que esta teoría denominada normativista de Hans Kelsen, lo que hace básicamente es eliminar el dualismo derecho objetivo, derecho subjetivo, y por el contrario, afirma y sostiene el carácter primario del deber jurídico. Para Kelsen, el derecho subjetivo se subsume, se abarca, es comprendido en el derecho objetivo, ya que se puede trasladar en los enunciados de un derecho subjetivo en enunciados normativos. Entonces, todos estos aspectos, como ustedes se dan cuenta, la complejidad en el análisis que los juristas plantean, en este caso Kelsen, nos está diciendo que no es posible, en definitiva, la formulación de un concepto general de derecho subjetivo, pero en tanto admite, y esto es necesario indicarlo, admite Kelsen en su presencia, aunque solo sea como una manifestación del derecho objetivo. Obviamente encontramos que él no niega radicalmente la existencia, si bien se limita a considerarlo un aspecto de la norma del derecho objetivo. Y esa es la teoría de Hans Kelsen en torno a ese carácter normativista. Pero tenemos también teorías de la talla del jurista Léon Duguid, y él en un momento dado, pues un jurista francés. La teoría del derecho de Duguid es un momento interesante porque esta teoría es de corte sociológico, así como lo ve. Toma la solidaridad social y acuña este concepto, solidaridad social, como el fundamento de lo jurídico. Y obviamente Duguid lo que hace es negar la existencia del derecho subjetivo, pero da el argumento. ¿Por qué él niega? Porque lo considera un concepto individualista propio exclusivamente en los denominados sistemas liberales. Estamos hablando del liberalismo político. Para él, estamos hablando de Duguid, las normas obviamente jurídicas no confieren derechos subjetivos a los individuos, sino, por el contrario, lo que hacen es determinar cuáles son las funciones sociales que le corresponden a cada miembro del grupo social. Entonces ahí tenemos otra teoría. Y podemos seguir, tenemos una última. En cuanto a la naturaleza de los derechos subjetivos, entonces noten que algunos afirman que existen, otros dicen que niegan la existencia del derecho subjetivo. En la teoría del realismo jurídico, que en un momento dado pues es también interesante de determinar, y podemos ubicarnos en el contexto, porque hay varias dimensiones o proyecciones del denominado realismo jurídico, pero vamos a hablar del realismo jurídico escandinavo. Los derechos subjetivos solo son un producto de la imaginación, según esta teoría del realismo jurídico, y se apoyan o se fundamentan en la creencia de que, esto es interesante, existen unas facultades, potestades o inmunidades que no tienen correlato en la realidad. No hay un constructo objetivo que los fundamente. Los derechos subjetivos, entonces, según esta teoría del realismo jurídico, en su variante escandinava, no tienen existencia real, pues solo son construcción de la ciencia jurídica que permite explicar el derecho vigente
aunque cumplen la función, obviamente, de crear el sentimiento de poseer facultades que motivan las conductas jurídicas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Podemos seguir platicando y disertando. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la complejidad que es abordar la temática jurídica. Entonces encontramos que hay autores que apuestan por la existencia del derecho subjetivo, y en tanto que hay otros que niegan la existencia del derecho subjetivo. Entonces, hacemos este ejercicio intelectual, por supuesto, y son aspectos necesarios de comprender para que ustedes no sean sorprendidos y vayan a creer de que porque está en el programa, pues la comunidad jurídica a nivel científico del derecho, pues acepta la existencia de quienes abogan porque no existen. Nosotros, por supuesto, lo tenemos dentro de nuestro programa, pero esto no obsta a que se les explique a ustedes de que hay autores que consideran que no existen los derechos subjetivos. Entonces, este es un punto previo. Claro, si vamos nosotros a disertar y explicar en el programa de que forman parte de los conceptos jurídicos fundamentales, es porque se está aceptando y se está fijando una posición filosófica en torno a la existencia o reconocimiento de estos denominados derechos subjetivos. Bueno, continuamos. Entonces, esto es en torno a la naturaleza jurídica, la discusión que hay y que no ha sido finalizada, por supuesto. Entonces, veamos básicamente lo siguiente. Ustedes, por supuesto, aquí les presento algunas imágenes. Quiero que recreen la imagen que ustedes tienen acá. Hablamos del derecho a la vida. Ustedes tienen su vida, tienen derecho a la vida. Lo aceptan, lo reconocen como tal. Luchan y defienden ese derecho. Veamos otros conceptos. Hoy que está muy de moda platicar de esto. El derecho a la libertad de expresión. Aquí tendríamos que pensar, nosotros tenemos esos derechos porque a alguien se le ocurrió que se nos iba a otorgar y tenemos que estar agradecidos con él, o es algo que fluye naturalmente en cada uno de nosotros. Los intentos por vulnerar esos derechos son múltiples, son reiterados. Y en el peor de los casos, si se reconoce ese derecho, utilizar el ordenamiento jurídico a través de la expresión formal del derecho, que es la ley, para vedar, para impedir. Entonces, nosotros vamos a entender que esos intentos reciben por acallar el rechazo, por supuesto, así como el intento por atacar o por vulnerar la vida, intento por acallar la libertad de expresión. Entonces, ustedes reconocen esto. Reconocen esto. Ahora, y entienden. Claro, hay aspectos a favor y en contra, hay personas que estarán a favor de que se restrinja, que se limite, o en el peor de los casos se vede ese derecho. Hay otras personas porque establezcan que no deben haber restricciones. Pues bien, ahí está la polémica. Pero sigamos platicando de estos derechos. Ya llevamos dos. Ya lo entendemos, derecho a la vida. Libertad de expresión. Vemos esto, la libertad. Y en todas sus formas de expresión. Entonces,
nosotros estamos viendo y entendemos que en cierto momento, inclusive, podría decir la antítesis, que en algún momento he considerado que representa el derecho para el concepto mismo de la libertad, contraponer un mecanismo, un medio que frene. Entonces, el derecho, en su expresión, por supuesto, de elemento de carácter coercitivo, enfrenta el concepto de la libertad. Contraponer el derecho en su carácter de mecanismo de control, de restricción, pareciera en principio ser contrario a la libertad. El derecho entendido como un mecanismo regulador que fija límites, que impone límites, podría entrar en cierto momento en colisión con la libertad. Claro, podemos disertar y platicar de este tema, pero obviamente vamos a establecer que entendemos este derecho. Ya hablamos de la vida, de la emisión de pensamiento, por supuesto, la libertad en otras formas de manifestación. Entonces, los entendemos como derechos de carácter subjetivo. Dentro, por supuesto, de la historia, podemos encontrar frases acuñadas por célebres. Nosotros vamos a ver esto, el respeto al derecho ajeno, en la paz, ya sea entre las naciones como los individuos. Y ustedes saben, y espero que sepan, quién es el autor de esta frase célebre. Entonces, un personaje de un país hermano al norte de América. Ustedes sabrán o investigarán quién es. Entonces, por supuesto que como parte o miembros dentro de un colectivo social vamos a establecer que mi derecho termina donde comienza el derecho de otro. Y hay personas que pareciera que no quieren entender o no quieren aceptar que hay límites. Y ese límite va a estar establecido por el derecho de alguien más que esté frente a mí. Entonces, porque entonces caeríamos en un libertinaje. Y esto es establecido como un principio muy interesante, pues como un tema de reflexión. Pero también hay un magnate norteamericano, John Rockefeller, quien acuñó algunas expresiones. Todo derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad implica una obligación. Y cada posesión implica un deber. Y así podemos ver que se hace alusión o referencia a una dimensión de lo que corresponde a una faceta a la que nosotros le denominamos derecho. Y aquí estamos hablando de un tema que obviamente es parte de conceptos jurídicos fundamentales como es el derecho subjetivo. Pues bien, entonces, con esta introducción, pues tenemos ya elementos de juicio como para ir entendiendo en qué consiste el derecho subjetivo. Y vamos a ensayar, por supuesto, definiciones en torno al mismo. Cuando hablamos de un derecho, vamos a entender una facultad, de una autorización. Y acá, entre paréntesis, hablamos de la posibilidad de acción. Esa posibilidad de acción implica, conlleva que con respecto a la conducta del sujeto titular del derecho, está facultado para poder desarrollar o desenvolverse dentro de ciertos límites establecidos. Derecho subjetivo, posibilidad de acción. Y la posibilidad que tenemos hasta dónde podemos desarrollar nuestra conducta, que la va a tener el sujeto para ejecutar ese comportamiento, o si él desea, pues abstenerse de realizar ese comportamiento. O podría darse la posibilidad de que él tenga
frente a sí a otro sujeto al cual le pueda exigir el cumplimiento de un deber. Entonces, en cuanto a la definición que ustedes tienen en pantalla, pueden darse cuenta que el derecho subjetivo puede, en este contexto, implicar la conducta personal en cuanto a lo que estoy facultado para poder hacer o dejar de hacer, o bien involucra lo que yo puedo hacer frente a la conducta de otro, y es exigirle a otro sujeto que cumpla con un deber, que realice una conducta o un comportamiento que puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo entendido en cuanto a que haga algo, yo le estoy exigiendo que haga algo o que entregue algo. O negativo en el entendido de que le puedo exigir que se abstenga de realizar un determinado comportamiento que me es lesivo, que me está afectando. Entonces acá ustedes pueden darse cuenta que existe, bueno, y hay varias definiciones, por supuesto, del derecho subjetivo, pero estas se traducen en facultades que implican un comportamiento que puede ser propio o personal, lo que yo estoy facultado para poder hacer o no hacer, o puede involucrar la conducta de alguien más a quien yo le voy a dirigir, voy a hacer valer mi derecho frente a otro, exigiéndole algo. Entonces, dos conductas, la propia y la conducta ajena. Y ustedes van a darse cuenta que de aquí pues vamos a sacar una clasificación del derecho subjetivo. Continuemos. Entonces, lo que estamos viendo acá, pues básicamente es esto. Después de que se han analizado esas corrientes, esas teorías acerca de la naturaleza jurídica del derecho subjetivo, ya vieron ustedes que los autores no están 100% de acuerdo. Unos reconocen la existencia del derecho subjetivo, otros la niegan. Entonces, en cuanto a la definición, pues aquí hay otra. Es un poder, es una facultad, es una autorización que otorga la norma jurídica, en este caso una norma potestativa o autoritativa al sujeto, que le va a permitir al sujeto titular, por supuesto, ese derecho subjetivo, realizar determinados actos, exigir actos que pueden ser positivos o negativos, hacer algo, obtenerse de algo, o exigir a otros una conducta, que puede ser un dar, un hacer, o no hacer algo. Mención. Entonces, las definiciones vienen, pero noten ustedes cómo la tendencia de aquellas teorías que yo les denomino afirmativas, porque afirman la existencia del derecho subjetivo, entonces nos están indicando que son facultades, son potestades, que le están permitiendo al sujeto titular de ese derecho subjetivo, ¿cómo se denomina ese sujeto dentro de la relación jurídica? Sujeto activo, pretensor o derecho habiente. ¿Quién es este? Es el titular del derecho subjetivo. ¿Le permiten hacer eso? Hay facultades. Ahora, cuando nosotros analizamos este concepto jurídico fundamental, lo que estamos viendo básicamente es que hay un contenido. Por supuesto, tiene un contenido el derecho subjetivo. De esas definiciones que hemos estado viendo, pues hay elementos externos, hay una norma de la que procede, porque recordarán ustedes la dualidad derecho objetivo, derecho subjetivo. Es más, en aquella definición que habíamos dado, de que el derecho subjetivo son las facultades emanadas o derivadas de las normas del derecho objetivo. Entonces hay un elemento en esa definición del derecho subjetivo que es externo, es la norma de la cual procede, la norma de la cual se fundamenta, porque ese derecho va a tener un fundamento. Entonces aquí yo les había comentado, estamos asumiendo una posición filosófica que reconoce y por lo tanto condiciona la existencia del derecho subjetivo
a una existencia previa de una norma de derecho objetivo que la contenga, de la cual se derive, de la cual se fundamente esa facultad. Y hay otros dos elementos que son internos, el ejercicio del derecho y la pretensión, que faculta al sujeto, por supuesto activo, pretensor o derechohabiente, para exigir a otro sujeto pasivo, obligado deudor, determinada conducta. El ejercicio del derecho, el hacer valer el derecho, y la pretensión, que en un momento dado la pretensión es sinónimo de solicitación. La pretensión conlleva una intencionalidad dirigida a la obtención de algo. ¿Y qué es ese algo dentro del contexto del derecho subjetivo? Pues va a implicar una conducta. Queremos que se nos haga algo, que nos entregue algo, o que alguien se abstenga de un determinado comportamiento o conducta lesiva. Por supuesto que son elementos necesarios a considerar en lo que corresponde el análisis de la definición del derecho subjetivo. Sí, solo sí se reconoce la existencia del mismo. Claro. Pero continuamos. ¿Qué tenemos acá? El ejercicio de ese derecho de carácter subjetivo y es la finalidad básica. Entonces, el ejercicio del derecho es la finalidad básica. Entonces, a través del mismo, el sujeto activo, pretensor o derechohabiente, pues puede usar o no su derecho. Puede hacerlo valer, puede ejercitarlo, o puede no ejercitarlo, o abstenerse. Aunque el ejercicio de ese derecho, el hacer valer el derecho, no ha de confundirse con la condición de renunciable o no del mismo. Entonces, hay algunos derechos, inclusive subjetivos, que tienen carácter de irrenunciables, como por ejemplo en el ámbito del derecho laboral, los derechos subjetivos de los trabajadores son irrenunciables. En el ámbito del derecho de familia, por supuesto, el derecho de los subjetivos de los menores de edad son irrenunciables. El derecho a alimentos que tiene un hijo menor en el ámbito del derecho de familia es un derecho irrenunciable. Una madre, por muy dolida que pueda estar con el marido, donde tengan un litigio de carácter legal, ella no puede venir a renunciar al derecho del hijo a que el padre le preste alimentos. Entonces, por eso es que se dice que no debe confundirse con la renunciabilidad del mismo. El ejercicio o no ejercicio implica la posibilidad de que hagamos valer o no ese derecho. Y la renunciabilidad del mismo es que algunos se pueden renunciar y otros no. Son de carácter irrenunciable, son dos temas muy distintos. La pretensión, por supuesto, se concreta en la facultad del titular del derecho subjetivo, el sujeto activo, pretensor o derechohabiente, para exigirle algo a otro sujeto, una determinada conducta. La pretensión, que básicamente implica una solicitación, la intencionalidad dirigida a la obtención de algo. Entonces estamos viendo de que cuando yo exijo o hago valer mi derecho frente a otro, lo que pretendo es que ese otro sujeto hacia el cual yo estoy exigiendo, haciendo valer mi derecho, cumpla, porque si es mi derecho, para él va a ser su deber. Entonces, ¿qué le voy a exigir a ese sujeto que tiene a su cargo el deber jurídico? Que haga algo a lo que se comprometió conmigo, que entregue algo, o que se abstenga de realizar una conducta que me es lesiva. Y a esto se refiere entonces el denominado contenido del derecho subjetivo. Continuamos. Y lo que vamos a encontrar básicamente es que cuando vemos en las posiciones que admiten la existencia del derecho subjetivo, pues varias clasificaciones. Entonces puede analizarse desde distintos puntos de vista. Sin embargo, lo que vamos a encontrar y a precisar básicamente un par de clasificaciones que se mencionan en un momento dado. Veamos, en una primera clasificación.
El derecho subjetivo a la propia conducta, ese es uno, y el derecho subjetivo a la conducta ajena, que sería el segundo. ¿En qué consiste el primero? A la propia conducta, quiero destacar que vamos a hablar de la conducta del sujeto titular del derecho subjetivo. ¿Quién es este sujeto? Este se denomina sujeto activo, pretensor o derechohabiente. Cuando nosotros platicamos de esta clasificación a la propia conducta, quiero que noten algo. Podemos hacer valer nuestro derecho subjetivo. Relativos. Cuando hay un sujeto claramente determinado frente al cual hacemos valer ese derecho. Claramente determinado. Y absoluto será el derecho subjetivo que en la doctrina, claro, vamos a platicar, son oponibles erga omnes, que son oponibles frente a todos los hombres. Por lo tanto, los sujetos frente a los cuales hacemos valer nuestros derechos subjetivos absolutos son indeterminados. Pero tenemos también otra clasificación, por supuesto. Públicos y privados. El carácter público o privado va a estar determinado, por supuesto, por esa proyección o campo que puede tener en el ámbito del derecho público, donde involucramos, por supuesto, aspectos ya que involucran a la organización que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad, derecho subjetivo público, facultades que nosotros como particulares, como personas jurídicas individuales o colectivas, vamos a hacer valer frente al poder público, frente al poder del Estado. Pregunto, ¿a quién le exigimos seguridad? ¿A quién le exigimos salud? ¿A quién le exigimos educación? Y privados, esas facultades que nosotros hacemos valer frente a los sujetos en particular, o de personas en lo particular. Y que pueden ser, y claro, vamos a mencionar en su momento,
y vamos a platicar en qué consisten estas dimensiones que pueden asumir los denominados derechos subjetivos. Entonces, tendríamos en principio, pues básicamente lo siguiente. En la primera clasificación, derechos subjetivos a la propia conducta. ¿Qué habíamos dicho de estos? Aquí vamos a analizar la conducta o el comportamiento del sujeto titular de ese derecho subjetivo. En cuanto a lo que él puede hacer o no hacer. Entonces, se dice a la propia conducta porque es la facultad que tiene la persona para hacer algo o no hacer. Que implicaría el no hacer, abstenerse, omitir lo que él desee. Siempre y cuando, por supuesto, sea algo lícito, sea permitido por la ley. Le esté permitido hacer algo o le esté permitido abstenerse de realizar un determinado comportamiento. El derecho al trabajo, el derecho a disponer libremente de nuestros bienes. Entonces nosotros podemos hacer o no hacer uso de nuestro derecho. Inclusive, pues vemos de que si es en nuestra propia conducta, cuando veamos que una norma jurídica nos está facultando, nos está permitiendo, nos está autorizando poder hacer algo, entonces es lo que se le denomina facultas agendi, es el término latino. Y cuando veamos que la norma nos permita la posibilidad de abstenernos de realizar algo, de omitir un determinado comportamiento, entonces esto se denomina facultas omitendi. En otras palabras, el derecho subjetivo a la propia conducta implica a su vez dos facultades, la facultad de hacer y la facultad de no hacer u omitir. Entonces ustedes pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, pero ustedes se pueden abstener. Yo les preguntaría a ustedes, ustedes tienen derecho al voto. Y van algunos a votar, y han ido a votar. Otros, por el contrario, pues, se abstienen y no van. Al final, ¿qué sentido tiene cada 4 años ir a votar y equivocarse? Dirán algunos. Y se quedan en casa. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, estamos viendo qué es la conducta del individuo titular del derecho subjetivo en cuanto a que cuando es una facultad que le permite hacer algo, o bien si se le está autorizando, permitiendo para no hacer, omitir un determinado comportamiento, es en cuanto a su propia conducta. Facultas agendi, facultad de hacer, y facultas omitendi, facultad de omitir, que son las dos variantes que asume el derecho subjetivo a la propia conducta. Continuamos. Siempre dentro de este esquema de las clasificaciones que estamos viendo, vamos a encontrar a la conducta ajena. Entonces ustedes se podrán recordar que aquí ya involucramos el comportamiento de alguien más que va a estar frente al titular del derecho subjetivo. Porque entonces, cuando hablamos de la conducta ajena, se dice que es ese derecho subjetivo que tiene la persona, quien, sujeto activo, pretensor o derecho habiente, para exigir a otra determinada conducta. Esa facultad de exigir se denomina en términos latinos facultas exigendi. Entonces, un contrato de compraventa, un contrato traslativo de dominio. Vemos nosotros que el comprador que ha pagado el precio, el comprador que ha pagado el precio implica el comprador que ha cumplido con su deber jurídico, tiene el derecho de exigirle al vendedor que le entregue el bien. Y el vendedor, por su lado,
pues también va a tener el derecho subjetivo de exigirle al comprador que le pague el precio convenido o pactado. Entonces, en una compraventa, por ejemplo, vemos que hay una correlatividad de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Entonces, en la conducta ajena, que hablamos de una compraventa, puede ser un arrendamiento, que es un contrato de cesión de derechos de uso. Y recordarán ustedes que el 1880 en nuestro Código Civil nos dice que el contrato de arrendamiento es un contrato en virtud del cual un sujeto va a ceder el uso o goce de un bien mueble no fungible o de un bien inmueble a otro sujeto que se obliga a pagar por ese uso. El código dice un determinado precio. Entonces, el arrendante o arrendador, pues, tiene derecho subjetivo de exigirle al arrendatario o al inquilino que pague el precio en un momento dado, la renta, el monto de renta convenido. Y por supuesto, el inquilino que ha pagado puntualmente con el monto mensual convenido, entonces él tiene derecho de usar el bien. Y puede ser un bien mueble no fungible o puede ser un bien inmueble, pero tiene derecho de usarlo. Él está cumpliendo con pagar, sí, es un deber jurídico como inquilino, sí, pero tiene derecho de usar. Tiene derecho de usar la casa de habitación que ha alquilado. Tiene derecho de usar el vehículo que ha alquilado, por ejemplo. Es su derecho. Entonces hay una correlatividad de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, para que ustedes no vayan a pensar que en una relación jurídica uno solo va a tener derechos y el otro solo va a tener obligaciones o deberes. Hay una correlatividad. Y esto destaca la característica de bilateralidad de la norma. Y ustedes podrán verlo acá. Imagínense ustedes, si un vendedor en un contrato de compra-venta, pues entregó el bien, pero el comprador no le paga, pues él le va a exigir que le pague. Y al contrario, si el comprador pagó el bien, el precio del bien, y el vendedor no se lo ha entregado, pues tiene el derecho de exigirle que le entregue el bien. Y hay una correlatividad. No solo piensen de que uno va a tener solo derechos subjetivos y el otro solo va a tener deberes jurídicos. Bueno, entonces acá vemos que en esta primera clasificación a la conducta propia implica dos facultades: facultas agendi, facultad de hacer, y facultas, en este caso, omitendi, facultad de omitir o no hacer. Y en el derecho subjetivo a la conducta ajena, pues se circunscribe únicamente a la facultas exigendi, que se traduce en la facultad de exigir algo. Y aquí ya involucramos el comportamiento ajeno de otro sujeto, o la conducta ajena de otro sujeto. Bueno, entonces continuamos por acá. En la segunda clasificación, pues aquí se mencionan los derechos subjetivos denominados relativos. Entonces, aquí hemos de establecer un concepto importante, y es el sujeto pasivo. Cuando el sujeto pasivo, ¿quién es este dentro de la relación jurídica? Pues ya habíamos dicho, es el titular, sujeto pasivo, titular del deber jurídico. Entonces van a ser relativos los derechos subjetivos cuando el sujeto pasivo de esa relación jurídica está claramente determinado. El ejemplo, un arrendamiento. Un arrendamiento entre Edgar y Ramón. Edgar es el propietario del bien inmueble dado en arrendamiento y Ramón pues, va a ser el arrendatario o el inquilino. Entonces, Edgar hará valer su derecho frente, y puedo agregar acá exclusivamente frente a Ramón y a nadie más. Porque el sujeto pasivo, ¿quién es este? Titular del deber jurídico, está claramente determinado. Entonces, se sabe anticipadamente quién es el que está obligado a pagar el monto de renta. Claro, el Código Civil habla de un precio. Y quién debe entregar el inmueble en condiciones de habitabilidad. Entonces, noten algo que son relativos porque el sujeto pasivo de la relación jurídica está claramente determinado. Por eso son derechos subjetivos relativos. Los hacemos valer frente a personas
claramente determinadas como sujetos pasivos, obligados o deudores. Pero continuamos también con los derechos subjetivos absolutos. Acá, pues, a diferencia de los primeros, aquí el sujeto pasivo, ¿quién es este? Obligado o deudor, es el titular del deber jurídico, es indeterminado. Es indeterminado. Yo les voy a hacer una pregunta. Claro, no vayan a abrir el micrófono. Obviamente, tengo el derecho de propiedad sobre este bien. Tengo un derecho real de propiedad, es un derecho real perfecto. El mismo código civil nos dice que el contenido del derecho de propiedad radica en poder gozar o usar, disponer libremente de un bien dentro de los límites establecidos por la ley, por supuesto. Usar, gozar o disponer de un bien dentro de los límites establecidos por la ley. Entonces, ¿tengo un derecho de propiedad sobre este bien? Sí. Es mi derecho real. Perfecto. El derecho de propiedad, también conocido como dominio. Entonces, yo tengo un derecho de propiedad sobre este bien. Pero viene una pregunta. Y analicen la respuesta. ¿Y quiénes creen ustedes que están obligados a respetar mi derecho de propiedad? ¿Quiénes creen? Si tienen la respuesta. Todos. Mi derecho de propiedad frente a este bien es oponible, erga omnes, es oponible frente a todos los hombres. Entonces, los sujetos obligados a respetar mi derecho de propiedad son todos, no es Juan, ni Pedro, ni Ramón. Porque acá, obviamente, el sujeto pasivo es indeterminado. Y ahí ustedes den varios ejemplos. El derecho de propiedad, el respetar la libertad de emisión de pensamiento. Entonces, somos todos los que integramos el colectivo social, los sujetos pasivos, porque yo les preguntaría, ¿quiénes están obligados a respetar su casa de habitación o el vehículo automotor que ustedes dejaron estacionado? Ahí no dice, esta casa o este vehículo debe ser respetado por fulano, sultano. No, somos, aquí no hay ni Juan ni Pedro, somos todos, porque sujeto pasivo es indeterminado. Entonces son absolutos, por supuesto, estos derechos subjetivos que son oponibles frente a todos los hombres, erga omnes, frente a todos los que conformamos el colectivo social y por lo tanto estamos obligados a respetar ese derecho. Porque el sujeto pasivo es indeterminado y eso le da el carácter absoluto. Seguimos. Tenemos entonces también la tercera clasificación que establece el carácter público o privado. Obviamente aquí, cuando nosotros veamos el carácter público o privado, cuando se acepta la división del derecho en ramas, claro, existe en la teoría jurídica, en la doctrina jurídica, el tema de la denominada summa divisio juris, que es la división, por supuesto, del derecho en ramas. Y cuando se acepta, sí, solo sí, en la posibilidad que el derecho admita división. Entonces, porque hay otras teorías que niegan la división del derecho. Entonces, pero cuando se acepta la división del derecho en ramas, pues vemos que tradicional o clásicamente desde el derecho romano se ha visto la distinción o diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. Y hay una sentencia tradicional, la clásica de Ulpiano, que vamos a platicar en su momento, que allá en Roma estableció magistralmente la distinción o diferenciación de una norma que califica como derecho público o una norma jurídica que califica como derecho privado. Pues entonces, cuando hablamos del privado, nos circunscribimos o nos podemos limitar a las relaciones que se dan entre particulares, y en el caso de derecho público involucra ya la relación del Estado como un ente, una organización de carácter jurídico y político, y los particulares. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos en esta clasificación, pues tenemos el derecho subjetivo público, claro,
yo les podría preguntar a ustedes, claro, no vayan a responder con micrófono abierto. ¿A quién le exigimos justicia? ¿A quién le exigimos educación? ¿A quién le exigimos salud? ¿A quién le exigimos seguridad? Solo para mencionar unos ejemplos. Entonces, vamos a entender que los derechos subjetivos denominados públicos son aquellas facultades que nosotros, como particulares, tenemos frente al poder público. Y si para nosotros representa un derecho, para el Estado representa un deber, porque es una serie de limitaciones que el mismo Estado se impuso a sí mismo. El Estado de Guatemala protege y respeta la vida humana desde su concepción. Esa obligación, que se traduce en un deber jurídico originario, el Estado a sí mismo se lo impuso a través de la normativa legal constitucional. Entonces, lo que para el Estado representa un deber, para nosotros representa un derecho, y por eso le exigimos justicia, le exigimos educación, le exigimos salud. Bueno, una cosa, claro, es que le exijamos y otra que cumpla, pero por lo menos nos asiste ese derecho. Entonces, son una serie de limitaciones que el Estado se impuso a sí mismo. Entonces, la libertad, todas sus formas de manifestación, y la misma emisión de pensamiento sin censura previa. Entonces, forma parte de un deber que el mismo Estado se impuso a sí mismo. Entonces, vemos que ahí encontrarán ustedes que cuando nosotros vamos y solicitamos que se inicie un proceso, solicitamos que la Administración de Justicia, es porque el Estado a sí mismo se ha impuesto esa obligación. Por supuesto, nosotros tenemos la potestad, la facultad de exigir justicia a través del debido proceso. Y es el Estado el encargado, el obligado. Entonces, son limitaciones que el Estado a sí mismo se ha impuesto. Son derechos subjetivos públicos aquellos que los particulares hacemos valer frente al poder público. Continuamos. Los privados. Aquí hay una clásica división de los derechos subjetivos privados. Unos que los clasifican como derechos personales o de crédito, y otros que son los denominados derechos reales. Claro, es interesante cuando ustedes vean ya en un curso avanzado de derecho civil, cuando vean de los, en este caso la temática de los derechos personales o de crédito, vean los derechos reales, pues hay autores que abogan porque todos los derechos son personales o de crédito, y hay otros que dicen que todos los derechos son reales. Hay otros que admiten pues que puede establecerse la diferenciación entre derechos personales o de crédito y derechos reales. Pero acá estamos viendo que en estos derechos subjetivos privados, una serie de facultades que los particulares hacen valer frente a los mismos particulares, ya no involucran al rol del Estado, o bien en un momento dado podría, y eso en su momento lo voy a explicar cuando veamos la sistemática jurídica, generarse en la participación del Estado en una relación privada, sí y solo si el Estado actúa sin hacer uso de su ius imperium, y ahí hay todavía una serie de criterios discrepantes al respecto, pero digamos que en términos generales, facultades entre particulares, que se hacen valer frente a particulares. ¿En qué consisten los personales o de crédito? ¿En qué consisten los derechos reales? Pues básicamente podemos responder a esta pregunta en términos generales de la siguiente manera. Estos personales o de crédito, por supuesto, ustedes pueden ver que acá son facultades en virtud de las cuales un sujeto o persona llamada acreedor puede exigir a otra denominada deudor un hecho, una obtención o la entrega de una cosa. Se ha dicho que estos derechos se hacen valer entre personas. En el caso de las compraventas, los arrendamientos, los mutuos, los préstamos.
Entonces, el derecho que el comprador tiene de exigirle al vendedor que le entregue el bien es un derecho personal o de crédito. El derecho que tiene el vendedor de exigirle al comprador que pague el precio convenido es un derecho personal o de crédito. En el arrendamiento, el derecho que tiene el arrendante de exigirle al inquilino que le pague el monto de renta convenido es un derecho personal o de crédito. El derecho que tiene el banco de exigirnos a nosotros que paguemos la deuda adquirida ante el banco, pues es un derecho personal o de crédito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos derechos son derivados básicamente de la vía contractual. Pero también tenemos, y con eso vamos a ir terminando, los denominados derechos reales, que son toda aquella serie de facultades que las personas tenemos frente a los bienes o cosas frente a los demás. El derecho que yo tengo sobre este bien es un bien mueble, perdón, es un derecho, en este caso, real, en este no porque venga de realeza, sino que viene en un momento dado de bienes. Entonces son las facultades que nosotros tenemos sobre los bienes frente a los demás. Y un ejemplo típico de un derecho real está la propiedad, pero también está la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, derechos reales de garantía como la prenda, la hipoteca, para mencionar algunos. Bueno, entonces estaba viendo el implacable reloj y me parece que no hay más. Voy a retomar la explicación en la próxima sesión, tocando este tema, que es el denominado deber jurídico. Entonces, vemos por acá, veo que no hay preguntas al respecto. Entonces, por cuestiones de tiempo, mis estimados amigos y amigas, voy a dejar acá, no quiero entrar a quitar tiempo al segundo periodo con el profesor que tienen a continuación. Entonces, voy a comenzar a disertar este tema, lo dejo por acá, les agradezco infinitamente su asistencia, su paciencia, y quiero comentarles que esta es el área de estudio que ustedes decidieron, en la que decidieron involucrarse académicamente, y este es el estudio del derecho. Entonces ya tienen una pauta de lo que les espera dentro de esta carrera y es análisis jurídico. Sin más, pues gracias por su atención, lo dejo acá mis amigos y amigas y les deseo éxito. Gracias por su atención, una feliz tarde y hasta la próxima.